A continuación vamos a ver el último tema del control en el espacio de estado. Y en este último tema vamos a ver la realimentación del estado observado. Vamos a ver de qué se trata este tema. Esto es una recopilación de lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura. Hemos visto primeramente cómo, dado un sistema, hemos sido capaces de obtener un modelo lineal que se aproxima al comportamiento del sistema. En el último capítulo vimos que este sistema que nosotros vamos a manejar tiene que ser controlable y observable. Controlable porque queremos controlarlo y observable porque necesitamos enterarnos de cuál es el estado para poder realizar nuestro control. Es decir, que tal y como dijimos en el último tema, si nuestro sistema tuviera un conjunto de subsistemas, es decir, de un conjunto de variables y cada una de ellas con unas determinadas características en cuanto a su controlabilidad y observabilidad, siempre nos vamos a quedar con la parte del sistema global que es simultáneamente controlable y observable. Es decir, nuestro sistema del que partimos es un sistema, como hemos dicho, controlable y observable. Pues bien, en estos sistemas hemos sido capaces de calcular en capítulos anteriores cómo deben ser las variables de realimentación del estado del sistema, cómo debemos calcular estas variables para, según nuestras especificaciones, cambiar la dinámica del sistema. Pero lo hemos hecho realimentando las variables del sistema. Y nuestro problema que nos surgió en el tema anterior es cómo nos enteramos de cuáles son los valores de las variables de estado del sistema. Y para ello estudiamos la observabilidad. Y nos quedamos en la conclusión de que si el sistema era observable, que es nuestro caso, siempre podríamos, a partir de la entrada y salida del sistema, enterarnos de cuál es su estado interno. Y eso es lo que vamos a hacer justo en este capítulo. Vamos a construir un sistema nuevo. Sistema significa que tiene sus ecuaciones dinámicas, que tiene sus ecuaciones de funcionamiento. Vamos a crear un sistema nuevo que vamos a denominar observador del estado del sistema. Y este observador lo que va a tener como entradas es lo que aquí está señalado. Va a tener como entradas las entradas de nuestro sistema, las variables U, y va a tener como entrada la salida de nuestro sistema. Y con esa información, con la información entrada-salida, el observador va a ser capaz de construir unas variables estado, unas variables que evolucionan en el tiempo, unas variables que denominamos X u E. La E indica que son las variables estimadas, que no son las mismas que las originales del sistema. Las variables originales del sistema se llaman X. Y estas son X u E. Tal y como hemos comentado en capítulos anteriores, voy a hacer otra vez hincapié en la nomenclatura. Las X que son salida del observador las podríamos llamar X u O, de X observada, las podríamos llamar X u C, de X calculadas, son variables estimadas, calculadas, observadas, en fin, en castellano son sinónimos, pero vamos a ser específicos en la nomenclatura. A las variables de salida del observador las vamos a llamar X u E, de variables estimadas por el observador. Y no la vamos a llamar X u O, porque X u O, tal y como hemos dicho anteriormente, X u O significa las mismas X, pero expresadas en otra base, la base observable. Luego X u O son las X en la base observable y X u E son las X estimadas por el observador, que son unas variables distintas. Pues en este capítulo vamos a hacer dos cosas importantes. Primera, calcular cómo debe ser este sistema denominado observador para que estas X u E sean una estimación buena de las X del sistema. Y la segunda cosa importante que vamos a hacer en este capítulo es, una vez calculado el observador, nos queda todavía una duda que tendremos que resolver, que es cómo se va a comportar todo este sistema en total, en el cual no estamos realimentando las variables de verdad de estado, no estamos realimentando las X, sino que estamos realimentando una estimación de las X. ¿Vamos a tener que recalcular nuestras matrices de realimentación? Otra pregunta, ¿va a influir esta realimentación que hemos hecho en los cálculos que hayamos hecho para el observador? Y, en resumen, ¿cómo se va a comportar nuestro sistema en el cual estamos realimentando unas variables que hemos denominado estimación de las X en vez de realimentar las X? Y esos son los dos apartados importantes que están aquí indicados que vamos a ver. Primero, definición de un observador, cuáles son las ecuaciones y la estructura de un observador. Después el cálculo del observador, que lo vamos a particularizar en una primera versión
para sistemas monovariables, sistemas una entrada y una salida. Y por último vamos a estudiar qué pasa cuando realimentamos el estado estimado por el observador. Vamos a empezar por el primer apartado, que es un observador. Dado un sistema lineal e invariante, cuyas ecuaciones de modelo de estado son las aquí representadas, las matrices A, B y C, podría tener la matriz D, pero sabemos que normalmente la matriz D es nula. Vamos a construir un sistema aparte, que denominamos observador, que tendrá como entradas las U's y las I's, y como salidas unas nuevas variables que denominamos X u E. Pues bien, este nuevo sistema tendrá, evidentemente, como todos los sistemas, tendrá sus ecuaciones de su comportamiento dinámico. Es decir, las X u E' serán una matriz por las X u E más una matriz por las entradas. Aquí las entradas son las U's y las I's. Y las matrices con las que afectan las U's y las I's a la evolución de las X u E's es con las matrices G y H. Bueno, hasta ahora habíamos usado las nomenclaturas para las matrices de A, B, C y D, pues hemos continuado, ¿no? F, G y H para denominar las matrices de mi nuevo sistema que estoy construyendo, denominado sistema observador. ¿Cuándo diremos que este sistema nuevo con estas matrices es un observador del sistema original? Pues cuando se cumplen dos condiciones. Primera, si inicialmente en un instante t sub 0 las x y las x sub e no coinciden, no tienen por qué ser el mismo valor, entonces, si esto es un observador, se va a verificar que conforme el tiempo tiende a infinito, las x sub e se van pareciendo cada vez más al valor de las x, y todo esto independientemente de la entrada que estemos utilizando. Es decir, matemáticamente está aquí expresado. El límite de las x sub e cuando el tiempo tiende a infinito coincide con el límite de las x cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, que el límite de la diferencia entre estos dos conjuntos de variables es 0. Y esto para toda entrada metida a partir del instante t igual a t sub 0. Repito, para que este sistema de aquí con las matrices F, G y H sea observador del sistema, se tiene que verificar que las X sub E tiendan al valor de las X cuando el tiempo tiende a infinito para toda entrada. Primera condición. Segunda condición. Si en algún momento las X estimadas coinciden con las X, en un momento cualquiera, t sub 0, entonces, independientemente de la entrada, siempre, para cualquier instante posterior, las X estimadas van a coincidir con las X entrada. Bueno, estas son las dos condiciones que le metemos al observador, las dos condiciones que ponemos a nuestro sistema para que sea un sistema observador, las dos condiciones que imponemos para calcular las matrices F, G y H, y si las matrices F, G y H que calculamos conseguimos que se cumplan estas dos condiciones, estaremos diciendo que este sistema es un sistema que denominamos observador. Vamos a ver entonces qué condiciones deben cumplir estas matrices F, G y H. Vamos a expresar a continuación la dinámica de estas variables de la X sub e menos la X. Vamos a ponerlas en la siguiente. La dinámica de la X sub e menos la X, pues simplemente ponemos la dinámica de la X sub e, que la acabamos de poner, que será F por X sub e, más la G por la U, más la H por la I. Como la I es la C por la X, será más H por C por X. Este menos y este menos se nos convierten en más, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho, la dinámica de la X sub e la hemos puesto con las matrices F, G y H, tal y como habíamos dicho. Y ahora vamos a poner la dinámica de las variables originales, X, que será, pues ya la sabemos, la menos X' será igual a menos A por X menos B por U. ¿Vale? Pues en esta expresión de aquí, en esta ecuación de aquí, lo que tenemos es expresada cómo es la dinámica de la diferencia entre las variables estimadas por el observador y las variables originales.
Pues vamos a ver qué implicaciones tienen las condiciones que le hemos puesto al observador para el cálculo de estas matrices F, G y H. La segunda condición, repito cuál es, la segunda condición es que si en algún momento la X sub E vale lo mismo que la X, quiero que independientemente de la entrada, quiero que las X sub E' menos la X valga siempre 0, no se mueva de ahí, valga X sub E siempre igual a X, es decir, que no haya dinámica. Quiero que todo esto valga 0, no se mueva el sistema, no tenga derivada. Entonces quiero que si esto, la X sub E coincide con la X, independientemente de la U, todo esto de aquí valga 0, la dinámica sea nula. ¿Qué implica esto sobre el cálculo de las matrices G, H y F? Pues tiene, como se puede ver en la ecuación, tiene dos implicaciones inmediatas. Una, que la G tiene que ser igual a la B, porque esto no puede moverse, tiene que ser nulo. Luego, independientemente de la entrada, luego la G tiene que ser igual a B. Segunda implicación, la F tiene que ser igual a menos HC, porque si esto ha coincidido, tiene que quedarse ahí quietecita y no puede moverse de allí. Luego estas son las dos condiciones que tenemos que cumplir con las matrices del observador del sistema. Lo que hemos dicho, que la G sea igual a la B y que la F sea igual a menos HC. Con eso ya garantizamos que si en algún momento coinciden, las variables X y X sub E ya van a coincidir en todo instante de tiempo. Vamos a ver ahora cuál es la dinámica de esta diferencia de variables X sub E menos X. Pues la dinámica con estas dos igualdades que han puesto aquí, sustituyéndola a la expresión de arriba, nos queda que la dinámica de X sub E menos X es independiente de la entrada, porque G es igual a B, y viene dada por la matriz F, ¿no? Por la matriz F, de la cual sacamos factor común X sub E menos X. ¿Cuál es la primera condición que habíamos dicho? La primera condición es que la X sub E menos la X, conforme aumenta el tiempo e independientemente de la entrada, tienda hacia 0. ¿Eso qué significa sobre la matriz F? Pues significa que la matriz F tiene que ser estable, tiene que representar un sistema de dinámica estable y con eso nada más, la X sub E menos la X tenderá, conforme pase el tiempo, a valer 0, tenderá al origen. Pero, ¿cuánto de rápido o cuánto de lento tenderá hacia el origen? Pues dependerá de los polos de F. Si nos interesa que el sistema observador sea muy rápido, es decir, que X sub E tienda de forma muy rápida a X, F tendrá que tener todos sus polos muy negativos. Y si no queremos que oscilen, pues son reales. Y si queremos o nos conformamos con un observador más lento, pues la F no es necesario que tenga los polos tan negativos. Es decir, la primera condición lo que implica es que F tiene que ser estable, tiene todos sus polos estables, y que además la velocidad con la que X sub E tiende a X depende de los polos que tenga esta matriz de dinámica del sistema F. Resumiendo, las ecuaciones del observador son estas de aquí. La dinámica del observador viene dada por este modelo de estado. La X sub E tiene una dinámica interna de funcionamiento F y tiene unas matrices que relacionan la entrada del observador con la entrada del observador, que son la U y la I, con la dinámica de las X sub E mediante las matrices B y H, que son las matrices de entrada del observador. Pero con una condición, que es que la matriz F tiene que ser igual a A menos HC. Es decir, vamos a parar un poquito y vamos a ver qué es lo que tenemos hecho hasta ahora para calcular el observador. Bien, la matriz G, que sabemos que es B, la matriz de entrada de la U
para cambiar la dinámica de las variables estimadas, la conocemos perfectamente, la misma que la B, la misma que la del modelo del sistema. Y ahora lo único que necesitamos es fijar cómo de rápido queremos que sea el observador, es decir, fijar la matriz F, cuanto más a la izquierda estén los polos, más rápida será la matriz F, más rápido será el observador. Y la matriz H la calculamos en consecuencia. La matriz H tiene que calcularse de tal forma que la A menos la HC tiene que ser igual a la matriz de la dinámica del observador que nosotros estamos fijando. Fijaos que esto es muy similar a lo que teníamos en el cálculo de la matriz K de realimentación del estado, lo que teníamos en el tema de controlabilidad. En controlabilidad teníamos que la A sub R, la matriz de la dinámica del sistema realimentado que nosotros queríamos tener, la A sub R, era igual a A más BK. Nosotros fijábamos cómo queríamos que fuera la A sub R, como diseñadores de control, y despejábamos en consecuencia cuál era la matriz K que nosotros necesitábamos para realimentar el estado. Esto es muy parecido, o casi idéntico. Nosotros fijamos como diseñadores de nuestro observador cómo queremos que sea la dinámica del observador, y en consecuencia en A menos HC fijamos cómo debe ser la matriz H, que es la matriz que indica cómo la salida del sistema y afecta a la dinámica del observador, a la dinámica de las variables estimadas. A continuación vamos a ver cómo calcular esta matriz H cuando nosotros imponemos una matriz de dinámica del observador F. Si ponemos F igual a A menos HC, ¿cuántas ecuaciones tenemos? ¿Y cuántas incógnitas, cuántos parámetros de la matriz H tenemos que calcular? Pues bien, evidentemente F tendrá una dimensión de n por n, ¿no? F es la matriz de la dinámica de las variables estimadas. Las variables estimadas tienen la misma dimensión que las variables originales, n, y por lo tanto F tendrá una dimensión de n por n, ¿no? Y esto será igual, una matriz de dimensión n por n igual a una dimensión de matriz n por n menos otra matriz de dimensión n por n. Es decir, tenemos n por n ecuaciones. ¿Cuál es la dimensión de H? ¿Cuántos elementos de la matriz H necesitamos calcular? H es una matriz que post multiplicada por un vector de dimensión P da un vector de dimensión n. Es decir, tendrá n filas y p columnas. Luego H tendrá n por p elementos que debemos despejar de esta ecuación. Es decir, lo que aquí aparece, ¿no? N por p incógnitas y tenemos n por n ecuaciones. Si esto es así y nosotros fijáramos los valores que nosotros quisiéramos de los n por n elementos de F, evidentemente nos saldrá un sistema incompatible, puesto que n por p es menor que n por n, nos saldría un sistema incompatible y no podríamos calcularlo. Luego, no podemos elegir F, todos sus elementos, los n por n, de forma arbitraria al valor que nosotros queremos. Solamente podemos elegir unos cuantos valores. Pero en concreto sí que podemos elegir las n polos de la matriz F. Sí que podemos elegir los n polos de la dinámica del observador. Y eso es lo que vamos a elegir. Luego a nosotros nos interesa que esta ecuación de aquí sea una ecuación expresada en una base sencilla, en una base que nosotros podamos elegir sin problema los n polos de F, y en una base en la que estas ecuaciones que nosotros pongamos aquí vayan a ser unas ecuaciones compatibles y determinadas, es decir, que podamos despejar de forma sencilla los valores de H. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en esa base donde podremos despejar fácilmente los valores de H. Esa base la vamos a poner con tilde, es una base que no es la base original, y es la base que vamos a llamar base canónica observable, o la base donde estas ecuaciones se van a resolver de forma sencilla. Y ahora vamos a ver esta base canónica observable, la vamos a ver primero en sistemas monovariables, es decir, una entrada y una salida, y después en un capítulo posterior la veremos en sistemas multivariables.